Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre, aleluya, sobre toda potestad, sobre todo imperio, sobre todo gobernador, sobre todo, aleluya, hueste celestial de maldad que quiera moverse. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero que usted cierre sus ojos, iglesia, allí y reconozca en esta hora quién es usted delante de Dios, aleluya, y se vea delante del trono hablando con el Padre en este momento y diciéndole: Padre, aquí estamos tus hijos. Y tú dijiste a Josué tu siervo que todo lugar que pisare sería entregado a él, aleluya, que todo lugar que pisare las plantas de sus pies sería entregado a tu siervo. Padre, tus siervos estamos aquí y tú eres Dios poderoso, Dios glorioso, Dios con autoridad. En esta hora, Señor, vengo estableciendo un orden diferente en este lugar. Vengo estableciendo el orden del cielo, vengo estableciendo el orden del Espíritu en todo este alrededor, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vengo cancelando toda visitación, todo altar del infierno cae por tierra ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Me levanto con la autoridad del Padre, cancelando todo demonio, todo espíritu, toda inmundicia, toda malicia del diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, declaro que esta iglesia, así como llama, así arde en este lugar, así como llama, arde para purificar, aleluya, todo este territorio que tú has entregado. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro y establezco en este lugar que sus corazones brincan, aleluya, saltan de alegría, vibran sus corazones en esta hora por el poder y la unción que se derrama en este lugar. Padre, cancela, Señor, todo espíritu inmundo que quiera moverse en contra de tu gloria en esta hora, Señor, porque tu palabra va a ser predicada y tú me dijiste, Señor, mi palabra no retorna a mí vacía. Tú hablaste claramente a mi corazón y dijiste: mi palabra no retorna a mí vacía. Así que yo envío tu palabra que quebranta corazones en esta hora. Toda altivez de espíritu es quebrantada en el nombre poderoso de Jesús. Toda arrogancia espiritual cae por tierra, toda arrogancia hermana cae por tierra ahora. En el nombre de Jesús declaro tu palabra que penetra, tu palabra que va, Señor, a los rincones de este almirante. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores de este lugar. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores de los habitantes del almirante. Hecho por tierra, Señor, toda potestad de este lugar. En el nombre de Jesús, cubre esta iglesia con tu sangre, cubre a tu siervo quien habla, aleluya, con tu sangre en esta hora, Espíritu Santo, y nos levantamos con espada de guerra en este lugar. Oh, gloria a Dios, porque no en vano hemos creído, no en vano hemos creído, aleluya, y creo que Dios está en este lugar, creo que Dios está en este lugar. Y que independientemente de que haya gente que se oponga, independientemente de que haya espíritus inmundos que usa gente para oponerse, el Dios del cielo derriba todo argumento, derriba toda multitud. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice en Isaías 45, Él le dijo así a su siervo, y ese texto el Señor lo ministró a mi vida en una ocasión y me dijo: yo estaré en aquel lugar antes de que tú llegues. Yo iré derribando las murallas que están en aquel lugar antes de que tú llegues con la palabra. Aleluya. Yo estaré haciendo la obra, estaré rompiendo las puertas y derribando las murallas, no importa cuán fuerte sea. Y yo creo que ese Dios que me dio esa palabra es el Dios que está en este lugar. Yo creo que ese Dios, aleluya, es el que está representando esta iglesia en este lugar, aleluya. Y no en vano fuimos sembrados en este lugar. Y digo fuimos porque yo soy parte del cuerpo. Fuimos sembrados en este lugar para llevar palabra de salvación, para llevar palabra de vida, para llevar, aleluya, consuelo al que no tiene ninguno. Bendito sea Jesús. Yo creo en un Dios de poder, y el Dios que predico es el Dios de poder. Aleluya. Hice un compromiso con el Espíritu de Dios y le dije: donde quiera que me lleves voy a hablar de ti, voy a hablar de tu poder, voy a hablar de tu gloria, voy a hablar de tu majestad y de tu autoridad. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y el Dios que yo represento en este lugar es el Dios al que usted le está sirviendo. Alabado sea el Señor Jesús. ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios. Denle gloria a Dios fuerte allí. Gloria a Dios. Hay algo a lo que el enemigo le tiene miedo, y eso a lo que le tiene miedo el enemigo es aquello que nosotros podemos confesar después que hemos creído. Yo le aconsejo a usted no declarar nada que usted no crea. Se puede sentar 30 segundos. ¿Saben por qué? Porque, queridos hermanos,
Cuando usted declara una palabra, usted tiene que saber que así como hay ángeles que son consiervos nuestros o que son colaboradores nuestros, como dice la palabra del Señor, así también hay espíritus inmundos que están atentos a la palabra que usted declara. ¿Para qué? Para robarla. Por eso cuando alguien declara una profecía, una palabra profética en un lugar, si usted no la agarra rápidamente en el mundo espiritual, esa palabra puede ser robada. Porque la palabra, recuerden que cuando el sembrador sale a sembrar, el sembrador hay semillas que caen a la orilla de la tierra. Y le decía a alguien eso esta tarde. Y esa semilla que cae ahí al lado de la calle es la que los pájaros se llevan. Y no te voy a hablar del sembrador en esta tarde. En esta tarde yo vine a ministrarte una palabra que Dios puso en mi corazón. Vine a hablarte de el Dios de poder. Alabado sea el Señor. Yo no sé si usted está aquí o se fue ya. Gloria a Dios. Pero mire, hermano, le voy a decir algo. ¿Se oye bien? El Dios que yo predico es un Dios real. Es un Dios que está vivo. Alabado sea el Señor. Y yo sé que donde se invoca su nombre, su presencia desciende. Yo estoy seguro y claro que donde se habla de su poder, Él derrama su poder. Alabado sea el Señor. Yo estoy claro que cuando Dios me envía a un lugar donde hay endemoniados, se van los demonios. Aleluya. Donde hay enfermedad, se va la enfermedad. No porque yo lo diga, es porque su palabra, que es real, respalda cada cosa que nosotros hablamos por la boca, porque ciertamente creemos cada coma, cada punto que está en estas sagradas escrituras. Y en esta noche yo vine a sacarte, aleluya, de ese lugar donde quizás te encuentras mentalmente. Vine a hablar de este lugar de que hay un Dios verdadero, aleluya. Y el Dios verdadero en esta noche está dispuesto a sanar tu vida, está dispuesto a sanarte de la enfermedad, está dispuesto a libertarte, aleluya. No importa lo que te tenga cautivo, el Dios que yo le sirvo y que está en esta casa está dispuesto a hacerte libre en esta noche. Oh, gloria a Dios. Y no le estoy predicando emoción. Así que si se vino a emocionar conmigo, se equivocó de pastor. Amén. Gloria a Dios. Mi nombre es lo menos importante aquí. Soy un siervo de Cristo y estoy aquí para hablar de Dios. Amén. Vengo a hablarte de el Dios de poder. Abre la palabra de Dios rápidamente en el capítulo 7 de Lucas. Cuando abrieron Lucas en el principio dije, estamos en el Espíritu aquí. Alaban al Señor. Lucas capítulo 7. Vamos a estar viendo allí rápidamente el verso 14 y 15. Cuando lo tengan pueden decir amén sin temor, ¿eh? Amén. Leemos en el santo nombre de Jesús. Dice la palabra, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Eso está en el 13. Y le dijo, no llores. 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Que ella haga, Señor, aquello para lo cual va a ser enviada en esta hora. Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Padre, que todo aquello, Señor, que se quiera oponer en esta hora caiga por tierra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que tu Espíritu, Señor, empiece a conmocionar, empiece a destruir todo argumento, empiece a destruir todo pensamiento contrario en esta hora. Toda preocupación en el nombre poderoso de Jesús cae por tierra ahora, bendito Dios, y declaro libertad en los que adoran, libertad en los que se congregan en este lugar, libertad en los cautivos, Señor, en cada rincón de este almirante, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra, se puede sentar. Cuando yo le diga que casi termino, no me crea, al menos que yo suelte el micrófono y me baje. Gloria a Dios. Lo único que no se me puede creer a mí es, pues yo digo, estoy terminando ya, no me crean. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor aquí que Jesús viene caminando con sus discípulos y viene caminando en la ciudad de Naín, y dice que allí él vio que llevaban a alguien a enterrar. Había un velorio, mis hermanos. Y en esta noche yo sé que usted sabe y conoce esa historia. Usted sabe de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y quizás sabe todo lo que esto significaba para esta viuda. Porque además de viuda, era su único hijo. Pero en esta noche no vengo a hablarte de eso. Vengo a hablarte del suceso en sí. Vengo a hablarte de lo que la palabra de Dios dice. Que Jesús llegó. Y cuando Jesús llegó, puso la mano en el féretro. Tampoco voy a hablarte de lo que la ley en Números decía. Que decía
que usted era inmundo, aleluya, por cierto tiempo cuando usted tocaba algo muerto. No voy a hablarte de eso. Voy a hablarte que el Dios que yo te voy a predicar en esta noche llegó a un lugar. Y cuando llega a la ciudad de Naín, dice que tocó un féretro que llevaban a enterrarlo. Y todo el mundo estaba llorando. Todo el mundo estaba, como dicen, aleluya, en el léxico hebreo, estaba endechando. Endechar es llorar con cánticos, con himnos de lamento, aleluya, de lamentación. Y dice que ese Dios Todopoderoso, que Jesús se detuvo y detuvo el féretro. Y cuando Él puso la mano en el féretro, yo me quiero meter en la historia y ver que la autoridad de Jesús hizo, aleluya, que automáticamente ellos sintieran el poder y se detuvieran. Porque ¿cuántos andaban allí? ¿Cuántos andaban al lado? ¿Cuántos estaban diciéndole, ay, pobre mujer, no tienes ya esperanza? Y si eras pobre, vendrás a ser más pobre y aún más allá despreciada. Pero había alguien que llegó a ese lugar a cambiar la historia de esa mujer y a marcar un antes y después en la vida del hombre que estaba allí. Dice la palabra del Señor, se detuvo el féretro. Y Jesús no le habla a la Biblia, le dice, ¿qué tiempo tiene que se murió? ¿Verdad que no? Él no le dice, mira, ¿y cómo te sientes? ¿Tienes algo de qué sustentarte? No. Ya Jesús conoce la situación porque Él es Dios hecho carne. ¿Cuánto alaban al Señor? Y Él le dice al joven, joven, a ti te digo, levántate. Alabado sea el Señor. Yo no sé cuántos muertos resucitar habían visto estos hombres en aquel momento. Lo que yo sí sé es que cuando Él le para el féretro y le habla al muerto, le dice, joven, a ti te digo, levántate. El joven no escuchó, aleluya, sabemos que el que está muerto ni siente ni padece y que su mente es puesta en reposo. ¿Cuántos saben eso? Eso está en la Biblia. Tenemos que leerla para que sepamos que está allí. Y dice la palabra del Señor, alabado sea el Señor Jesucristo, que Él le habló al muerto y el muerto inmediatamente se incorporó. Gloria a Dios. Quiero hablarle a gente aquí que cuando le hablan a los demonios tienen que pelear con los demonios. ¡Sal! Y volverse loco con los demonios. Eso denota falta de autoridad. Este hombre aquí, Jesús, le habló a alguien que estaba muerto, ya no pertenecía al reino de los vivos, y él le dice, a ti te digo, levántate. Y automáticamente el que estaba muerto se incorporó. ¿Por qué? Porque la palabra de autoridad no solamente estaba para dar salvación, sino para darle vida en el instante. Alabado sea el Señor. Por eso cuando hablo de un Dios de poder, tengo que demostrarte que el Dios que yo predico tiene realmente poder. Aleluya. Siempre digo, hay que ser coherente. Si yo digo que soy ingeniero y usted me pone a construir, aleluya, y yo vengo y le hago un desastre en la construcción, usted va a decir, ese no es ingeniero nada. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué le estoy tratando esto? Por esta parte se la traigo a colación. Porque Jesús viene de decir eso. En el capítulo 6, verso 43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Por los frutos conocemos nosotros a los hombres y las mujeres de Dios. Por eso la palabra nos enseña que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque muchos abrazamos una religión, pero no tenemos una relación. Si usted le pregunta quién es Jesús, te va a decir es mi Salvador, pero jamás te van a hablar de que Él es tu Señor. ¿Saben por qué? Porque ese Señor no gobierna el corazón de esos creyentes. Aleluya. Y por eso la manifestación de Dios está totalmente limitada. Hablaba de coherencia, ¿verdad? Y cuando hablo de coherencia tengo que decirle que si yo digo que mi Dios salva, donde yo llegue tiene que haber salvación. Si yo digo que mi Dios sana, donde yo llegue con el Espíritu de Dios tiene que haber sanidad. Alabado sea el Señor. Los demonios tienen que irse. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay alguien aquí que tiene depresión. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria al Espíritu Santo. No está aquí, está ahí. Ahí en esa esquina. Y está ahogando en alcohol su depresión. Y usted dirá, el pastor está inventando. Tranquilo.
Hablo de coherencia. Si usted es creyente, tiene que mostrar que usted creyó. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la palabra dice en Marcos 16, verso 17 en adelante: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre van a echar fuera demonios. No en el nombre de ellos, en mi nombre, dice Jesús, van a echar fuera los demonios. Dice la palabra que vamos a beber cosa mortífera y no nos hará daño. Y no estoy hablando de tentar a Dios. Estoy hablando que si alguien te diere veneno, aleluya, tratando de matarte y engañándote a ti, tú no vas a morirte si estás cubierto por la sangre de Cristo. La palabra nos dice que si pisásemos una serpiente, ella no nos morderá. Por eso vamos a salir a pisar serpientes. No, si por descuido una serpiente te muerde, no te vas a morir. ¿Quién lo dice? Dios lo dice en su palabra. Hermanos, la Biblia no solamente, y en esta noche traía una contradicción en la cabeza. ¿Por qué? Porque hablamos de un Dios que salva, pero no hablamos de un Dios que tiene poder. Y si Dios tiene poder para salvar, mucho más poder tiene para sanar cada enfermedad del cuerpo, para libertar de toda cautividad. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Yo creo que los hermanos que nos visitaron ese martes son testigos del poder de Dios, de cómo Dios libertó a una persona en la iglesia que de verdad que nos dio trabajo el demonio echarlo fuera, pero se fue en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia que ora tiene autoridad. La autoridad no viene de que yo declare, la autoridad no viene del conocimiento, viene de que yo conozco a Dios en el cuarto de oración, iglesia. Alabado sea el Señor. La llama del Espíritu de la cual nosotros hablamos no se enciende, aleluya, viendo televisión. No se enciende en el celular, en el Facebook. Se enciende en el cuarto de oración buscando el rostro de Dios. Aleluya. Y usted verá, hermano, se lo digo yo porque la Biblia lo dice. Usted va a llegar a un lugar y la gente va a cambiar. La gente va a ser impactada por usted porque usted está lleno de Dios. Vengo a hablarte del Dios de poder. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor en todo el libro de Lucas: Jesús viene de hacer grandes milagros. La palabra del Señor me enseña claramente que en una sinagoga Él entró a predicar, pastor. ¿En una sinagoga. Y hablaba en días pasados en una cápsula de poder y de fe que hacemos todas las mañanas. En la sinagoga se predicaba, ¿qué cosa? La palabra. Y Él llegó a la sinagoga, y en la sinagoga uno de los oyentes estaba endemoniado. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que aún dentro de las iglesias habrá gente que estará endemoniada. Habrá gente que estará lamentablemente inducida por espíritus inmundos. Pero si usted tiene discernimiento, si usted está en el Espíritu, Dios lo ha revestido de autoridad para que toda inmundicia se vaya a esa persona en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo creo eso y lo predico y le enseño porque es lo que he vivido. Y lo he vivido no porque lo vi, sino porque lo creí. Y cuando creí, la manifestación no se hizo esperar. Y vemos a Jesús aquí. Recuerden que estoy hablando de ¿qué? El Dios de poder. No dije un Dios, sino el Dios de poder. Porque para mí no existe otro Dios. Hay un solo Dios, el Dios de poder. Y es el Dios que yo te estoy predicando. Y dirás tú en esta noche: pastor, pero a quien vemos aquí es a Jesús. Sí. Y la palabra de Dios me dice a mí en Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, aleluya, estaba con Dios, y el verbo, aleluya, era Dios. Y si usted no entendió, el verbo es la palabra. Cuando nosotros investigamos un poquito nos damos cuenta que es una palabra griega, latina, que significa verbum, que significa palabra en movimiento. O sea, me dice, la palabra en movimiento estaba con Dios y la palabra en movimiento era el mismo Dios. Y esa palabra que en el principio se movía sobre la faz de las aguas como el Espíritu de Dios, es la palabra que se encarna, porque cuando Gabriel visita a María le dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y vas a tener un hijo. Y será llamado como Hijo de Dios. Isaías me dice que se había llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz. El Príncipe de Paz descendió a la tierra para darle paz a aquellos que andaban, aleluya, atormentados por espíritus inmundos. Yo quiero hablarle a aquellos que tienen depresión en esta noche. Aquellos que no pueden dormir en sus casas, aquellos que son atormentados por los problemas en sus casas, que tienen, aleluya, tienen pesadillas. Vengo a hablarte de parte de Dios en esta noche y a decirte: tengo un Dios y represento un Dios que quita toda depresión, que se lleva todo engaño, que se lleva toda enfermedad. Es el Dios que yo predico y es el Dios que en esta noche se va a manifestar en este lugar, aleluya. Y yo creo en esta hora que Dios, además de estar aquí,
Cualquier enfermedad que hay en este lugar se va hoy en el nombre de Jesús. Así que yo quiero que usted empiece a creer. Aleluya. Porque hay una parte que tiene que ser movida por la fe. Cuando he declarado una palabra en fe, sé que en fe se manifiesta. Y he ido a iglesias donde hay gente con diabetes, gente con cáncer, gente con columna, aleluya, desviada, gente con problemas en los pulmones, y Dios los ha sanado. Alabado sea el Señor. Estoy hablando que el Dios que yo te predico no es un Dios desconocido para mí. Es un Dios real, es un Dios veraz y tiene que serlo para ti también. Es el Dios de poder. Y el Dios de poder vino y habitó en un cuerpo humano. Y a ese cuerpo humano se le llamó Jesús. Alabado sea el Señor. Y por eso Pedro en Hechos 10:38 dice claramente, porque el Espíritu Santo, aleluya, como Dios llenó a Jesús del Espíritu Santo y de poder. De poder. Por eso Jesús, cuando echa fuera a los demonios, dice: por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y si usted es la iglesia de la llama del Espíritu Santo, tiene que manifestar, no el pastor, no los líderes, la iglesia tiene que manifestar la llama bajo la cual está viviendo.